Un día más, un viernes 23 de julio de 2021. Son las 17 horas 13 minutos. Mil disculpas a todos los oyentes. Lo que pasa es que hoy era un día prácticamente complicadísimo para nosotros. Y bueno, en ese día complicado llegamos un poquito tarde, con mi amigo Daniel, que además tuvo que salir a hacer otras cosas. Ustedes comprenderán que a veces las cosas se complican, y hoy se complicaron, pero no les voy a contar más que eso. Les voy a decir que estamos haciendo el programa 307 de La Brújula por Radio La Luna. O sea, seguimos avanzando. Le damos las muy buenas tardes de este viernes 23 de julio a todos nuestros oyentes que han quedado prendidos de la gran música de Radio La Luna AM 1140. Le damos las muy buenas tardes a los que nos siguen a través de la www.radiolaluna.com.ar, a través de Twitter, a través de Facebook, o como nos siga. Muy buenas tardes. Le damos las muy buenas tardes a quien me acompaña aquí desde la operación técnica, nada menos que el operador de los días viernes y a veces algún otro día, Leandro Mugarza. Muy bien, ahí está Leandro, que nos hace posible que salgamos al aire con absoluta perfección. Le doy las muy buenas tardes a mi amigo de mesa, que hoy hemos hecho un raíz importantísimo y sin él no lo hubiera podido hacer, y aparte de él como protagonista principal, Daniel de Abrantes. Buenas tardes, Daniel de Abrantes. Muy buenas tardes, Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Y muy buenas tardes también a nuestro amigo Miguel Pascuale, Miguel Pascuale. Estaba preocupado Miguel porque el programa no aparecía y ahora sí irrumpimos en el programa. Y bueno, le decimos a Miguel Pascual que es bueno, que aparte me ha mandado unas cosas bastante lindas que después voy a decir. Vamos a ver cómo nos da el tiempo, Pero Miguel Pascuale, muy buenas tardes. Estamos bien, cansados, fatigados, como corresponde después de haber trabajado, y bueno, eso está muy bueno. Le damos las muy buenas tardes a Florencia Videberri, realizadora de los flyers de difusión. También las muy buenas tardes a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que este programa sea escuchado en Corrientes Capital a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz, y también las muy buenas tardes a Gustavo Figini, que hace lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Bueno, y le damos también las muy buenas tardes a la Cámara de Comercio y a nuestro amigo Hernán Mayor, que siempre nos manda información, iniciativas de la Cámara, realmente algo que funciona en plenitud. ¿Quiénes vamos a tener en el día de hoy? Hoy vamos a tener 3 invitados. El primero, Eugenio Semino, que ya vamos a salir con él en apenas unos minutos. ¿De qué vamos a hablar con Eugenio Semino? Nada menos que vamos a hablar con el defensor de la tercera edad y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, sobre qué es lo que ha pasado con el ingreso de los jubilados, cómo se viene haciendo un ajuste sobre los ingresos de los jubilados, y acá sin verso, sin medias tintas, la verdad pura y llana. Sobre eso vamos a estar hablando con Eugenio Semino. Más tarde vamos a estar hablando con Rafael Colombo, básicamente por la tremenda bajante del río Paraná, Hay una bajante tremenda como no había desde hace 77 años. Si esto es un verdadero holocausto ambiental, ¿y qué consecuencias puede tener? ¿O esto es simplemente algo pasajero y después con los cambios meteorológicos volverá a llenarse esa fuente de vida que es el río Paraná? Vamos a estar hablando con él también sobre petróleo en el mar argentino, Después lo vamos a tener al fiscal Antonio Gustavo Gómez, que nos va a decir por qué una mujer que transportaba casi 3 kilos de cocaína fue absuelta a pedido del abogado defensor y del fiscal federal. ¿Cómo se explica eso? Bueno, Antonio Gustavo Gómez, fiscal general de Tucumán, nos lo va a explicar. Y finalmente vamos a estar hablando con Laura Deriu, sobre los riesgos de la vacunación, si los gobiernos están diciendo toda la verdad y nada más que la verdad, Así que bueno, quiero decirles entonces que dentro de las cosas que en el minuto que nos queda, bueno, Miguel Pascuale me manda una noticia que es bastante interesante,
porque se llama La Dama de la Miel. Es un premio Nobel ambiental. Lo recibió la apicultora Maya Lady Peach Martín por denunciar la deforestación y sus efectos sobre la producción mielera. Bueno, el premio ambiental Goldman 2020, considerado el Nobel ambiental, fue entregado a 6 personas de distintos continentes por su constante trabajo en proteger diversidad, cultura, ecosistemas y a la gente. La principal ganadora de este galardón, que se otorga desde 1990, fue Lady Peach Martín, una apicultora maya de 55 años que denunció los permisos de deforestación otorgados a una multinacional, Monsanto, para sembrar soja transgénica en el estado de Campeche, península de Yucatán, México. Peach, de esta señora estamos hablando, sostuvo que la destrucción de los bosques pondría en peligro la vida de un tipo de abeja fundamental en la producción mielera, ancestral en la región. Allí aporta un alto porcentaje de la miel que genera un país que se encuentra entre los principales productores del mundo. Su acción sostenida junto a la gente hizo que la Corte Suprema mexicana revocara los permisos, por lo cual se suspendió la tala y la siembra en 7 estados. Deforestaron extensiones de tierra y hay muchos permisos ilegales. Por otra parte, emplean altas dosis de productos químicos que comenzaron a enfermar a la población de abejas, explica Peach. El éxito de la coalición que formó fue abrumador. Sentí fuerza para luchar y acompañamiento. Queremos recuperar nuestros saberes antiguos. Estamos volviendo a nuestros conocimientos y defendiendo la tierra. Dice, al referirse a este gran paso dado por el reconocimiento de derechos y de las prácticas de producción. Organizó actividades, asambleas, charlas, unió a miles de pobladores para informarles acerca de lo que estaba sucediendo y del impacto futuro si seguían dando autorizaciones para la deforestación. Peach, esta mujer ganadora de este premio Nobel, conocida como la Dama de la Miel, sabe que la acción no termina aquí. La protección de la naturaleza debe continuar. Guardiana de las tradiciones, el galardón que recibió fue instituido por el filántropo Richard Goldman y su mujer Rhoda para demostrar que los problemas ambientales son internacionales. ¿Ya estamos en contacto? Ya estamos en contacto con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. Buenas tardes, Eugenio. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte, Mario. Bueno, igualmente, aunque el gusto sería mayor si las circunstancias de nuestros abuelos fueran un poquito mejor. Pero contanos, ustedes hicieron una declaración, Eugenio, donde vos planteás que el bono para los jubilados es como que el gobierno reemplaza derechos por una limosna. ¿Por qué no nos contás bien de qué se trata ese bono, cómo están deteriorados los haberes jubilatorios y por qué el haber debería ser distinto del que es hoy? ¿Cómo no, Mario? Mira, un tema a tener en cuenta, que lo que vamos a contar es dentro de una crisis humanitaria que está sufriendo la sociedad y obviamente los sectores más vulnerables, esta crisis pega mucho más duro, ¿no? Uh-huh. En términos de lo que son los adultos mayores y sus saberes, que se vienen siendo bajos y muy por debajo de la cobertura de sus necesidades desde hace años. Desde hace años también se perdió un criterio, previsional básico, que es la relación entre la historia laboral y lo que se percibe como haber. Claro. Pero en el decurso de los últimos 3 años y medio, vemos que hay
para tomar números muy concretos, 6 puntos perdieron los saberes en el factor empalme el mes de diciembre del 2017 con el cambio de fórmula. Uh-huh. Luego perdieron 20 puntos durante el 18 y el 19 en relación con la inflación. Todo esto con la administración Macri. E inclusive los 6 puntos que refiero del factor empalme, que tienen que ver con la aplicación retroactiva de la ley votada, lo que hoy ya está en conocimiento de la Corte y que reconfirmaría lo que ya es, casi todas las cámaras al respecto se han expedido en razón a devolver al jubilado esa quita. Uh-huh. Durante, decíamos, 18-19 perdieron 20 puntos. El actual presidente, es más, esto lo tuvo muy presente porque su campaña en relación al sector fue recuperar, no bien asumiera, la venta de las Deli esos 20 puntos, cosa que no ocurrió. Claro. Y en diciembre del 19, lo que sí ocurrió es que se suspendió la ley vigente, la ley de movilidad, y se realizaron reajustes hacia la baja por decretos de necesidad y urgencia, que bueno, que también están en conocimiento de la Corte actualmente, y que ya varias cámaras establecieron que los jubilados, según los niveles de ingreso, perdieron entre 5 y 15 puntos también respecto a lo que fue la evolución del costo de vida. Y por último, la nueva ley de movilidad votada en diciembre del 20, lo que vemos desgraciadamente a poco de su aplicación, este es el primer semestre de su aplicación, reajustó 20 puntos que cuando uno los toma en relación a los 25 puntos de inflación del mismo periodo, agregan una pérdida aún mayor a ese haber. Recordemos a todo esto que la canasta del jubilado, última medición, con gastos de vivienda del 15 de abril de este año, era de 64.000 pesos para la vida del adulto mayor en grandes ciudades. Uh-huh. Y tenemos, Mario, que esto hay que confrontarlo con 4,5 millones de jubilados y pensionados que están percibiendo 23.000 pesos y 2 millones restantes una media de 35.000 pesos. Dejo un paréntesis para también tenerlo en cuenta que las pensiones no contributivas por discapacidad, que son 1 millón aproximadamente en Argentina, están aún por debajo de estos montos, están en el orden de los 20.000 pesos, no llegan a 20.000 pesos. Por lo cual vemos que hay un sector ultra necesitado que las distintas políticas aplicadas por lo que hoy es oficialismo y por lo que fue oficialismo y hoy es oposición, actuaron negativamente en términos de preservar la calidad de vida del jubilado y en términos de recuperar una relación de la historia laboral del trabajador jubilado con su vida activa. Uh-huh. La tasa de sustitución hoy del salario respecto al haber jubilatorio no llega al 50%. Por lo cual, esto ha convertido, a través de este largo proceso, no me voy más atrás porque no dan los tiempos radiales, prácticamente en un subsidio. Y esto, la clase política, quienes van administrando el país, lo ratifican con sus actitudes. Por ejemplo, el tema del bono no es nada nuevo. Frente a cada proceso electoral siempre aparece un bono para los jubilados. Ahora, este bono de 5.000 pesos, que son 160 pesos por día,
en nada mueven el amperímetro de un estado de necesidad suprema del jubilado, que fue inclusive el que más se vio ajustado durante el periodo de pandemia, más allá de lo que estoy contando en términos de lo económico, sino en dos aspectos. Uno, obviamente, en cuanto a la salud, el 80% de los más de 100.000 fallecidos son adultos mayores, y quienes sufrieron la enfermedad hoy tienen comorbilidades que no son atendidas ni rehabilitadas, y a su vez contemplar que las familias que podían ayudar al adulto mayor previo a la pandemia, producto de esta, perdieron ingresos, por lo cual el primer desplazado en el sistema de ayudas, como en el viejo iglú de los esquimales, es el adulto mayor. Todo esto incorporó el último dato de los 6.800.000 argentinos que están esperando su segunda dosis de la vacuna, a fines prácticamente del mes de julio. Son casi 4 millones adultos mayores jubilados. Y señalo esto porque según el protocolo del Ministerio de Salud del 23 de diciembre, del Ministerio de Salud de la Nación, tenían prioridad después del sector más sensible, más esencial en términos de la atención de la pandemia, que es el sector de salud. Venían precisamente los adultos mayores, primero en internación geriátrica y luego adultos mayores en general. Y sin embargo, hoy vemos que prácticamente la mitad no han completado su vacuna, y estamos también en ese aspecto muy, pero muy preocupados, porque más allá de lo que ya generó la pandemia, hoy las nuevas variantes Delta, Epsilon, que están a la vuelta de la esquina, hacen temer sobre la eficacia sobre vacunas que tengan apenas una dosis. Así que este es el cuadro de por qué señalamos, y lo hicimos con todos los gobiernos, que en realidad el subsidio termina siendo una limosna y no un reconocimiento de un derecho que ya tiene el adulto mayor, y sobre todo en su condición de trabajadora jubilada. Claro. Bueno, en el primer semestre de este año, el gobierno se jacta de haber tenido un déficit primario de 0,5% del PBI, es decir, nada respecto a la situación general producida por la pandemia, donde incluso hay actividades que no se han recuperado, y entonces eso tiran a la baja las posibilidades de recaudación impositiva. ¿A qué atribuís que el gobierno tenga tanto interés en hacer los deberes con el Fondo Monetario Internacional y dejar de hacer los deberes con una población que hasta desde el punto de vista especulativo es la que le va a dar el respaldo político electoral para que continúe con el poder? ¿A qué atribuís vos esta falta de sensibilidad para atender una cuestión social tan grave, agravado además porque el presidente había prometido la recomposición de esos saberes? Efectivamente. Mira, yo creo que hay una concepción que desgraciadamente se sigue aplicando, que es cumplir, más allá de quién adquiera la deuda y quién la paga, prioritariamente con los organismos multilaterales de crédito. Y desde los 90, que me tocó inclusive ser parte de la lucha contra la privatización del sistema previsional, los papers de Fondo Monetario son exactamente los mismos que hoy. El ajuste se da sobre una de las cajas más importantes que tienen los países, que es la seguridad social. Y en la concepción esgrimida ya en aquella época y hoy vigente, es la excusa que las pirámides se desarrollan
abandonando lo que es la inversión o el gasto del vértice de esa pirámide demográfica, sacarlo de ahí para aplicarlo a la base, es decir, a los niños de 0,5, de 5 a 10. Evidentemente, este verso, que es el expuesto por los organismos multilaterales, ha quedado demostrado por la realidad que nunca fue así, que nunca hubo una recomposición en la pirámide y que simplemente la plata que se le sacó a los trabajadores jubilados no fue a la niñez, sino se fue para fuera del país. Claro. Y creo que hoy es la misma concepción, más allá que se despotrique desde el discurso y demás, creo que las recetas del fondo rigen la economía argentina y las decisiones del ministro de Economía. Uh-huh. Eso explica lo que está sucediendo. Ahora, esos ahorros, como siempre se ha demostrado, bueno, creo que ya lo hemos hablado, esos ahorros tiran, al mediano plazo tiran la recaudación para abajo y mete al gobierno en un círculo vicioso. Esto ya se comprobó allá por el 2000, 2001. ¿Qué no aprendemos los argentinos la lección? ¿Qué pasa, Eugenio? ¿Cómo se entiende esto tampoco? Mira, yo creo que estos problemas estructurales que siempre se dejan para después, para resolver supuestamente lo actual, uh-huh, lo que hacen es que se vaya generando un clima en la sociedad y un estado de cosas que hoy yo veo muy, muy preocupado, porque veo que se están rompiendo los pactos de convivencia social, ¿no? Claro. En términos concretos, de lo que debiera estar discutiendo el sistema político, es cómo financiar esa calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, lo que proviene del trabajo, del financiamiento del sistema, es insignificante porque tenemos el último número del Ministerio de Trabajo es el 40% del trabajo no registrado. Todos creemos que sobre eso hay 8 o 10 puntos más actualmente. La mitad es trabajo no registrado. La mitad. Exactamente, uh-huh, efectivamente. Y en términos históricos, con quita de contribuciones patronales. En el 95, Cavallo para acá, Cavallo, Macri, es decir, son quitas de contribuciones que en definitiva desfinancian aún más el sistema en pos de preservar los puestos de trabajo, una mentira repetida. Uh-huh. Y de lo que hace impuestos, hoy el que más plata está poniendo para la seguridad social es el IVA. Claro. Y ahí es el círculo vicioso al cual vos aludías. Uh-huh. El que más afecta a los pobres es el que banca a los pobres jubilados, ¿no? Es una cosa muy patológica, mientras vemos, Mario, que las grandes rentas no están afectadas, ¿no? Es decir, sí. Desde la minera a la que queramos, ¿no? Sí, el propio contrabando que Alcira Argumedo en este programa, pocos días antes de perderla, la querida nos habló de algo así como 30.000 millones de dólares que se evaden en impuestos por contrabando, básicamente, es decir, claro, porque como solo es a simple declaración las exportaciones y no hay controles ni en la ruta, ni en los puertos, ni en las cargas, ni inspectores en los barcos, y bueno, entonces fluye la riqueza de este país hacia afuera sin ningún tipo de control, y uno piensa a veces que solo se puede explicar con la complicidad del poder político. Porque si no, realmente lo que se deberían hacer es tomar las medidas correspondientes para terminar con estas triangulaciones, además, que el propio presidente la denunció, por ejemplo, en el caso de Vicentín, pero luego que era lo que motivaba la expropiación, y después como salió alguna gente a bocinar a la calle, él dio marcha atrás. Pero entonces sigue digamos, este saqueo,
y mientras tanto ese saqueo lo termina pagando nuestro pueblo. ¿Cómo pensás que se puede encarar realmente un proceso de recomposición? ¿Qué debería hacer un ministro de Economía en el presupuesto para poder decir, bueno, vamos a recomponer y llevar a un nivel de dignidad a todos los jubilados y al nivel que le corresponda a aquellos que hayan contribuido durante muchos años al sistema y que por tanto es un derecho inalienable de ellos tener una jubilación que no sea la mínima, sino que sea mucho más allá de la mínima por los aportes que hicieron? ¿Qué debería hacer un ministro? Sí. Mira, en todos los países los gobiernos han apelado al recurso de la seguridad social para financiar cuestiones que debe financiar el presupuesto nacional. Uh-huh. Hoy en ANSES, jubilados y pensionados, tenemos 6 millones y 1 millón más de no contributivos discapacitados. Estos 7 millones están muriendo de hambre. Claro. Digo literalmente, ¿no? Sí. Ahora, ANSES paga 28 millones de cheques. Uh-huh. A una cantidad de sectores sociales también totalmente pauperizados y que los necesitan. Sí. Ahora, lo primero que hay que hacer, y es lo que han hecho muchos otros países, es decir, la caja de la seguridad social es esta y el resto es presupuesto nacional. Uh-huh. Claro. Porque si no, lo que vemos hoy en este desbarajuste, hay una mezcla donde ya no sabemos cuál es el fondo, por ejemplo, de sustentabilidad y garantía, que llegó a tener 100.000 millones y demás, se fue diluyendo y hoy quedan bonos de papel pintado. Entonces, me parece que el sistema político no quiere sanear y explicar claramente, porque ahí se diluye gasto público, se diluyen una cantidad de cuestiones que debieran ser asumidas por el presupuesto. Fíjate, hay un universo de 150.000 mujeres que no se pueden jubilar porque les faltan años de aporte, que no los pueden comprar por la moratoria del 2014. Uh-huh. Entonces se crea una figura que es reconocer por hijo, años de aporte, y en realidad se mezclan dos cuestiones, que es la cuestión previsional con la ley de cuidados. Uh-huh. Y el decreto no dice de dónde se financia. Entonces, a ver, digo, estas cosas que después van quedando, porque después se siguen aplicando, van generando lo que hoy es un dislate del sistema absoluto, porque vos fijate, inclusive utilizando criterios que son reaccionarios, porque suponer que la única que tiene que cuidar es la mujer para ser reconocida es condenarla de antemano a los cuidados, mientras que necesitamos en Argentina una ley de dependencia, como existe en muchísimos otros países, donde el Estado, desde lo público y lo privado, es quien tiene que garantizar los cuidados. Porque inclusive llegamos a cuestiones muy inequitativas, por otra parte. Si un padre crió a sus hijos, ¿por qué no puede tener el mismo derecho, por ejemplo? Lógico. O algo que es muy frecuente y que en mi profesión lo veo todos los días, los descendientes atendiendo a ascendientes postrados a través de años y no tienen ningún reconocimiento. Lo que digo es, supuestamente, ampliar derechos es para todos muy saludable, para mí en particular lo es, pero hacerlo en serio, hacerlo
realmente como se debe. Porque si no, vamos metiendo parches y vamos haciendo anuncios, ¿no? Sí. Y esto lo que va rompiendo es un esquema de un contrato social que en definitiva puede ser malo, pues obviamente aspiramos a que sea otro, pero necesitamos fijar cuáles son las condiciones de ese contrato social para ir modificándolo en una transición acordada por los decisores políticos y sociales que lo tengan como objetivo común, más allá de sus diferencias en términos de la implementación, de lo coyuntural, etcétera, etcétera, y de lo ideológico también. A mí me tocó participar en el Pacto de Toledo en España sobre una crisis de la seguridad social, donde en una mesa, durante meses, debatió Anguita por Izquierda Unida, Aznar por el PP, Felipe González todavía estaba a cargo del partido por el PSOE, etcétera, etcétera. Bueno, y se llegó a una conclusión y se hizo un pacto. Estoy hablando del 94. Uh-huh. ¿Y acá quién podría convocar a ese pacto? Bueno, es una de las dificultades en términos, me parece que con la harina que tenemos que hacer el pan. Uno dice, bueno, el sistema político es todo lo que vengo diciendo, pero me parece que hay que apelar a ese sistema político. Creo, por otra parte, que uno de los grandes problemas de Argentina, en paralelo con lo que pasa en términos del sistema político, es un sistema sindical que no se ha democratizado a través de décadas y décadas, se ha cristalizado y se ha necrosado prácticamente. Sí. ¿No? Hoy los sindicalistas, no refiero a todos, pero los sindicalistas son empresarios. Sí. Sí, podríamos dar unos cuantos nombres multimillonarios. Sí. Sí, y en Argentina todo pasa a la luz del día, todos sabemos todo, pero no hay una mesa de sinceramiento y consenso para vivir con sus diferencias, pero acordar en pos de fines que hoy creo que son inminentes poder resolver, que es reintegrar esta sociedad a un modelo de convivencia que está totalmente fracturado, ¿no? Claro. Y la última que te hago. Yo siento a veces que que hay economistas, tampoco se puede generalizar, que utilizan el siguiente argumento. El Estado gasta mucho y como gasta mucho, toma deuda. Y después tenemos que cargar con la deuda más los intereses, etcétera, etcétera. Pero omiten de decir que cuando se le paga a un jubilado, se le paga en pesos y que la nación es soberana para emitir esos pesos en caso de necesitarlos y que, por tanto, no tiene ninguna necesidad de endeudarse y mucho menos endeudarse en dólares. En todo caso, se puede endeudar en pesos, pero no en dólares para gastos corrientes. Con lo cual uno sospecha que aprovechando el déficit utilizan el mecanismo del endeudamiento, que en definitiva es el elemento por el cual el capital financiero viene atando, saqueando y empobreciendo a la Argentina. Ahora, ¿cómo sentís vos que se le diga a un jubilado que él es responsable de buena parte del déficit y que por tanto la Argentina se endeuda y que además de ser víctima se le ubica en el papel de victimario, es decir, que sería el gasto de personas que no producen lo que causaría el derrumbe de la Argentina, cuando sabemos que eso es una falacia grotesca, pero en los medios de comunicación se la escucha sin que nadie la contradiga. No, lo que vos señalás es de absoluta claridad y de gran uniformidad en términos de la opinión económica del país.
lo del gasto público, yo que ya tengo un exceso de juventudes acumuladas, lo vengo escuchando de los 60 con Alzogaray, ¿no? Sí. Y el gasto público siempre referido a la inversión social, ¿no? Es decir, es exactamente contrario a lo que definen. Claro. Ahora, esto se ha instalado y no hay un criterio de poder modificarlo, que me parece que esto es parte de ese debate de estructura al cual yo refiero, ¿no? Son temas centrales, absolutamente centrales. Lo que creo que hemos llegado a un punto tal que no hay tiempo para esperar una crisis más a ver qué pasa, ¿viste? Claro. No hay tiempo para llamanes, no hay tiempo, es decir, hay que pensar desde la razón, hay que dejar creencias mágicas, y hay que confrontar ideas, que es lo que hoy no se da, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Yo hoy, perdona, en este momento seguramente habrá lista de cierres, se habla de... Ahora, estos temas a los cuales estamos refiriendo, que debieran ser el debate electoral previo, no está sucediendo, ¿no es cierto? Así es. Es decir, la corporación política atiende muy bien sus intereses, pero desatiende los intereses que debería representar en función del bienestar general. Eugenio, hoy, nos quedamos así cortitos de tiempo. Me gustaría en otra charla, porque me gustaría, nos quedan poquitos minutos, hablar sobre la vida de los jubilados. Es decir, sí, cómo no, con mucho gusto. Porque da la impresión de que una persona se jubila y tiene que ir a darle de comer a las palomas, como dice Serrat, en otro contexto, y que entonces la vida es como se apaga, es como que viene, y eso me gustaría tratarlo, pero tratarlo con bastante tiempo. ¿Te parece? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, Eugenio, entonces te mando un fuerte abrazo y la seguimos en cualquier momento. Igualmente, lo mejor para vos. Gracias por el tiempo. Gracias. Bueno, igualmente para vos, Eugenio. Hemos hablado con el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. Nos ha hablado sobre este bono, que es una suerte de limosna, después de haberle arrebatado tantos derechos a nuestros jubilados, haciéndole caer los haberes a un nivel realmente indigno, verdaderamente indigno. Bueno, si te parece, vamos a la tanda y después seguimos con Rafael Colombo sobre esta bajante tremenda del Paraná y además qué pasa con la exploración y explotación de petróleo frente a las costas argentinas. Y seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el doctor Rafael Colombo de Abogados Ambientalistas Argentinos. Rafael, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario, un gusto saludarte. Bueno, igualmente para nosotros. Rafael, nosotros te queríamos preguntar, porque efectivamente hay una bajante en el Paraná, muy preocupante, pero vos has hecho una tarea, digamos, de recolección de información, de investigación, donde planteas que la bajante del Paraná podría ser un verdadero holocausto ambiental. ¿Por qué no nos explicás a qué te referís cuando decís esto? Bueno, desde nuestro punto de vista, lo que está ocurriendo con el río Paraná, la presión y hostigamiento que se está generando sobre el río hace muchas décadas, lo que de alguna forma nos lleva a concluir es que esta situación de estrés sísmico por la que está atravesando el río está íntimamente ligada a el modelo económico productivo de la República Argentina y particularmente que caracteriza la región del litoral,
Es aquel modelo productivo extractivista basado en la intensificación de un modelo de agricultura que combina agrotóxicos, organismos genéticamente modificados, siembra directa, monocultivo. Es un modelo que también apuesta a la expansión de la frontera ganadera, no solo en la llanura, sino también en las islas y el delta. Es un modelo que también, en el marco de lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay, y el emplazamiento de industrias que vuelcan los desechos en el río, también generan fuerte contaminación y degradación del ecosistema. También, si lo mencionamos, los efectos de la hidrovía en cuanto a la navegabilidad fluvial. Existen miles de embarcaciones que trasladan millones de toneladas de mercaderías anualmente. No olvidemos que por la hidrovía se circula el 80% de las exportaciones argentinas. También tenemos que mencionar el problema de la urbanización acelerada y compulsiva sobre ecosistemas como humedales, como el delta del Paraná. Son muchos en el fondo los factores, y hablamos de un holocausto ambiental porque precisamente el holocausto es un genocidio, y aquí lo que está ocurriendo es un ecocidio, porque estamos hablando de un daño masivo que se está ocasionando sobre el segundo río más importante de América Latina, que abarca miles de kilómetros, 3 países del continente de América del Sur, que comienza en el Brasil y termina desembocando en el Río de la Plata. Y ¿cómo observas y qué sabes sobre los dragados? Es decir, el dragado se ha hecho para que barcos de gran porte, de gran calado, puedan penetrar el río, y eso, lógicamente, que es una alteración en la naturaleza. ¿Qué efectos ustedes han visto sobre la vida misma del río que ocasionan estos dragados? Bueno, el dragado ocasiona un montón de problemas, particularmente estamos hablando de actividades que implican succionar y segregar y succionar el fondo del río para garantizar mayor calado y navegabilidad fluvial, ¿no? Una determinada cantidad de pies. Y este sobredragado, a partir de este subdigregamiento y succionamiento, saca estos sedimentos por vía de un sistema de bombeo y los traslada a unas zonas de disposición. Imagínese usted, Mario, a lo largo de todo el río Paraná, las 6 dragas que actualmente tienen funcionamiento en la empresa Sandenul, están permanentemente interviniendo de manera muy, pero muy destructiva sobre el río Paraná, ¿no? Y esto está ocurriendo desde hace varias décadas en el marco del contrato de concesión. Entonces, quizás lo que aquí habría que replantear en este contexto es que las actividades de dragado y de sobredragado que estaba proponiendo llevar a cabo la empresa Sandenul, por lo menos se minimicen o se suspendan hasta tanto, bueno, el río de alguna forma recupere su caudal o llegue hasta niveles normales. Sin perjuicio de eso, el INA, ya el Instituto Nacional del Agua, ya están anticipando que esta situación de estrés hídrico puede prolongarse durante el resto del año 2021 y, bueno, por supuesto, a lo largo del año 2022. Claro. ¿Qué pensás de la propuesta que han hecho algunos especialistas en torno a que el traslado, el transporte sobre el río Paraná, la llamada hidrovía por la empresa belga, sea no por barcos o buques de gran porte, sino que sea a través de barcazas que incluso son, desde el punto de vista de la construcción, más económica que los barcos, que son eficientes para el traslado en los ríos y que no necesitan de ningún calado, de manera que podrían prescindir de ese trabajo tan destructivo para la naturaleza. Bueno, habría que evaluarlo. Yo la verdad que no soy un especialista técnico en navegación, pero en líneas generales existen claramente algunos beneficios vinculados al transporte con las barcazas en comparación con los remolcadores y los buques de ultramar. Eso creo que está en discusión. El problema es que las barcazas también trasladan muchísimos millones de toneladas de mercaderías, y esa es un poco la presión a la que estamos aludiendo que se genera en el río. De todos modos, también el debate se encuentra un poco excedido, porque tendríamos que tratar de volver a rediscutir la matriz de transporte de la República Argentina, ¿no? Tenemos un porcentaje muy fuerte de transporte terrestre, tenemos bastante debilitado, si no prácticamente desmantelado, el transporte ferroviario de cargas, totalmente, y de personas, y al mismo tiempo también tenemos
una intensificación de la navegabilidad fluvial sobre el río Paraná en un contexto de sequía. Creo que exige que Argentina tenga una discusión seria y una política seria en cuanto a la matriz de transporte de carácter multimodal, ¿no? Combinando lo terrestre, lo ferroviario, lo fluvial y por supuesto lo aéreo. Y bueno, por supuesto ahí la hidrovía tiene un rol muy importante de asumir, pero bueno, estamos operando sobre una hidrovía que heredamos la matriz institucional y normativa de los años 90, y tenemos empresas que vienen aquí a operar en nuestro país en el marco de un proceso claramente colonial y de saqueo y de despojo, fuertemente concentrado sobre empresas transnacionales que son los verdaderos dueños de la hidrovía Paraná-Paraguay y de buena parte de las zonas costeras donde están emplazados los puertos en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades. Estamos hablando de Dreyfus, Cartil, Multiborn, entre muchísimas otras, bueno, y la Vicentín también en alguna medida. Son empresas que de alguna forma se han adueñado de espacios públicos y bueno, utilizan el río simplemente para obtener ganancias. Si tienen que seguir reventando como lo están reventando hasta el día de hoy, lo van a seguir haciendo. En la clase empresaria no hay una acuse de residuos sobre la bajante. De hecho, lo que se estaba proponiendo de Jean Denul era que por la bajante había que intensificar el dragado, ¿no? Eso es como básicamente prevenir sobre un dolor de cabeza cortando una pierna. Pero aparte desde el punto de vista físico no tiene sentido, porque vos dragás y el agua, el río se vacía más rápido. Claro, por supuesto que se vacía más rápido, se producen desmoronamientos, desbarrancamientos, como algunos que pudimos ver también en las últimas semanas. Era desopilante la propuesta de Jean Denul, por eso nosotros presentamos un reclamo ante el Ministerio de Transporte, y Transporte le prohibió a Jean Denul que lleve a cabo tareas de sobrelagado y que se tenga el plan de trabajo estipulado. En fin, como se dará cuenta, son muchas las intervenciones antrópicas extractivistas que generan un fuerte impacto sobre el río Paraná y que de alguna manera, después de muchas décadas, nos ha conducido a la situación crítica por la que estamos tratando. Bien, bueno, te hago la última pregunta, Rafael. Tiene que ver sobre el mar argentino. Es decir, todos sabemos que ha empezado la exploración petrolera offshore, costas afuera de la Argentina, y ustedes tienen una serie de precauciones respecto de lo que podría ser la contaminación, los accidentes, incendios, en fin. Explícanos un poquito de qué se trata este problema en el mar argentino. Bueno, en el mar argentino, como ustedes saben, se ha generado un llamado a licitación y adjudicación de permisos de exploración y de perforación y extracción de hidrocarburos mar adentro, ¿no? En la plataforma continental argentina son 13 permisos, son 22 áreas adjudicadas, que equivalen a 220.000 kilómetros de superficie del mar argentino frente a las costas de Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, y también cerca de la cuenca oeste de Malvinas. Y bueno, los riesgos son los riesgos inherentes a cualquier tipo de explotación petrolera mar adentro, y incluso hace pocas semanas tuvimos oportunidades de testimoniar a partir de lo que fue el desastre de la empresa Petróleos Mexicanos en el Golfo de México. Uh-huh. La historia de los proyectos petroleros mar adentro es una historia que está atravesada por grandes desastres ambientales con consecuencias irreversibles. Básicamente, riesgos asociados a la exploración sísmica, que son estos disparos submarinos que se realizan con cañones de aire, y al mismo tiempo la posibilidad cierta, estimada en un 100%, de que se ocasionen derrames de petróleo en el mar argentino, ocasionándose un desastre para la propia fauna, el ecosistema acuático, las playas de las principales ciudades costeras y, por supuesto, la producción pesquera. Eso es, en líneas generales, son algunos de los principales cuestionamientos que se están realizando y que fueron explicitados en la audiencia pública en la que participaron más de 500 personas hace también algunas semanas, y que el Ministerio de Ambiente está seriamente considerando la posibilidad de no otorgar los permisos a la empresa, por lo menos Equinor, que es la empresa que está de alguna forma interesada en la adjudicación de esta área de exploración. Bueno, Rafael, muy claro, hoy por hoy te agradecemos y la seguimos en cualquier momento. Dale, Mario, un placer, y bueno, te pido disculpas que no tengamos más tiempo para charlar, pero a disposición como siempre, y te agradezco enormemente siempre todo el tiempo que nos dedicás para charlar de esto. No, gracias a vos, Rafael. Hemos hablado con el doctor Rafael Colombo, abogado de
ambientalista argentino. Me parece muy bien, es un conjunto de abogados que realmente hacen una tarea muy noble en defensa de... bueno, vos sabés que me quedaron por decirle a Eugenio Semino una cantidad de saludos que había para él, de preguntas que había para él. Ay, bueno, en fin, de todas maneras, bueno, quedarán para la próxima. Pronto va a haber que llamarlo de nuevo a Eugenio Semino, porque no solo quedamos pendientes. ¿Qué hacen? ¿Qué haces cuando te jubilás? Esta idea de que te jubilás y se termina el mundo, Daniel, no se termina el mundo. Al contrario, lo que debería haber es, bueno, pero lo vamos a charlar con él holgadamente. Bueno, Daniel, ¿qué novedades tenés? ¿Qué sabés de la vida cotidiana de los argentinos? Mientras esperamos a nuestra amiga Laura Derio, pero dentro de un buen rato, para charlar también de temas... vos sabés, mirá, vos sabés que voy a pasar algo que me mandó el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Muy interesante porque creo que Gendarmería intercepta a una mujer con casi 3 kilos de cocaína. Y de pronto el abogado defensor pide la absolución, la libertad. Pero lo raro es que eso es lo natural, porque el abogado siempre pide, ¿viste? O penas muy pequeñas o la absolución. Pero en este caso el fiscal también coincidió con esto. ¿Y eso por qué? Bueno, fíjate vos que ya en algún momento habíamos hablado al respecto, y tiene que ver con situaciones materiales de existencia de las personas que las llevan al delito. Escuchen ustedes este mensaje del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Hola Mario, ¿cómo estás? Se ha dado un nuevo caso de absolución en una mujer que transportaba casi 3 kilos de cocaína. ¿Por qué? ¿Por qué se pone de acuerdo un fiscal y un abogado defensor en un juicio abreviado para absolver a una mujer norteña que llevaba cocaína al sur del país y es sorprendida por Gendarmería Nacional en la provincia de Neuquén, cerca de Bariloche? La respuesta la tenemos que encontrar en lo que dice el fiscal al momento de pedir la absolución. Cada vez son más los casos donde mujeres desesperadas por la situación en la que viven aceptan esta tarea de ser mulas, entre comillas. El caso puntual se trata de una señora con muchos hijos, uno especialmente en una situación de muy grave estado de salud. Se puede demostrar a través de las entradas y salidas que tiene al país que apenas un par de días antes fue a Bolivia y regresó. Ella es la jefa de hogar, ella mantiene a toda su familia. La situación en la que vive, su vivienda, su casita, es muy precaria. Está ahí nomás en Tartagal, en el noreste de Salta. Y toda la apariencia que consigue demostrar el abogado defensor se traduce en un hecho real. Ha sido prácticamente esclavizada por el narcotraficante que la capta y la envía. El fiscal dice, tenemos que concentrarnos en estos casos para que sean juzgados con perspectiva de género.
Los casos de mulas o de transportes de cocaína, especialmente dentro del cuerpo, tragados como cápsulas o envueltos con el cuerpo, se tratan de casos en su gran mayoría de mujeres y de mujeres en una situación límite. No es el primer caso de narcotráfico, de transportes de estupefacientes con fines de la comercialización, que está penado por el artículo 5, inciso C de la ley 23.737. No es el primer caso en donde se ha pedido absolución. Ya en otra noticia anterior te comentaba de un caso de Salta. Bueno, desde el caso de Salta hasta aquí ya se han dado como 4 o 5 casos. Me parece que tenemos que cambiar alguna norma para evitar que ellas mismas sean explotadas o cambiar nuestro sistema de investigación. Pero ciertamente hay un límite muy gris, muy oscuro, entre el victimario y la víctima. Ojalá podamos encontrar la respuesta adecuada desde el sistema de administración de justicia. Abrazo grande, Mario. Bueno, ustedes lo han escuchado, qué situación paradójica. Algunos te hablan la guerra contra el narcotráfico y de pronto te encontrás con que es una mujer desesperada, desamparada, pobre, viviendo en la miseria, explotada, víctima de la situación, esclavizada. ¿Qué situaciones que estamos viviendo en la Argentina? La verdad es que hace un tiempo largo atrás nunca me hubiera imaginado que llegaríamos tan pero tan lejos, tan pero tan lejos. Bueno, ahí quiero recomendar algo ya que estamos con este tema. Es una miniserie para poder ver en Netflix. Es muy dura, dura 6 capítulos, pero es muy intensa. Se llama Somos y transcurre todas las miniseries en un pueblito de la frontera mexicana con Estados Unidos, un pueblito muy chiquito que es de alguna manera copado por el narcotráfico. Y bueno, y no les digo nada más, véanla porque es un retrato escalofriante. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, bueno, estamos en las últimas horas de los cierres de listas para candidatos. Seguramente mañana sabremos quiénes van a constituir la totalidad de las candidaturas entre mañana y pasado, de las distintas fuerzas que van a competir por los lugares que institucionalmente tienen que ser ocupados a través del voto popular, que son básicamente candidaturas legislativas, tanto en el orden nacional, diputados y senadores, en el orden provincial, igual, diputados y senadores, y en el orden municipal, concejales y consejeros escolares. Bueno, ya veremos si el lunes hacemos algún informe de esto. Ya hay algunos anuncios, ya en la provincia de Buenos Aires se han largado por Juntos por el Cambio Santilli y Manes. Pero no vas a dar la noticia más importante. También por la provincia parece que Victoria Tolosa Paz va a ser la que encabeza el Frente de Todos, con Cascallares, Arroyo y Descalzo. ¿Qué será? ¿El intendente de Ituzaingó? Sí. ¿Será Descalzo Será el hijo. O será el hijo, vaya a saber. Y bueno, se van armando así las listas, y ya sabremos el conjunto de quienes van a competir el día 12 de septiembre para transformarse definitivamente en candidatos, porque todos son precandidatos hasta el 12 de septiembre. Y del 12 de septiembre en adelante, candidatos para la elección del 14 de noviembre. Por eso es tan importante lo que estábamos diciendo. Ahora, la otra cuestión, Daniel, es cómo resolvemos
que ya hemos hablado, pero vamos a llevar proyectos. Sobre todo estos temas hay proyectos, esto es lo interesante, ¿no? Yo quiero proponer algo acá ahora que no nos escucha nadie. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que, ya que tenemos este espacio, durante estos días de acá, las elecciones, le dediquemos una buena porción a explicar lo que entendemos nosotros por este proyecto nacional. Sí, podemos ir tomando cada día un tema y explicar cada uno de los proyectos que tenemos, que no sé si nos van a alcanzar los días que tenemos de aquí al 12 de septiembre. Sin aburrir demasiado, habrá también otros invitados, pero una partecita, claro. Ya que no nos abren los medios, por favor. Bueno, yo espero que nos abran los medios, tenemos mucho para decir. Es muy interesante el frente que acabas de mencionar, Daniel. El proyecto justo, social y humanista, tiene una enorme virtud que es realmente reunir prácticamente todo el arco político argentino. Lo único que no está acá es la derecha. Lo que no está acá son los conservadores, digamos, que están en otros las lados. Culturas. Pero están las culturas más interesantes. Pero es algo que está creciendo y necesitamos que del esfuerzo de muchos que vayan y que nos den el apoyo, ¿no? Porque si no, no van a hacer. Sí, claramente. Claramente vamos a necesitar que nos voten. ¿Para qué lo vamos a negar? Bueno, vamos a necesitar que la gente vote el proyecto justo. ¿Quién no va a votar un proyecto justo, Daniel? Y los que no quieren la justicia. Bueno, pero esos son pocos, así que no, es probable que hagamos una buena elección, en tanto la propuesta sea buena, los componentes de esta construcción son buenos, todas personas comprometidas con lo social, con lo institucional, con lo ambiental, con la industria, el comercio, el desarrollo económico sostenible para la Argentina. Es decir, cada uno de los componentes de este espacio tiene un compromiso de vida que lógicamente también los hay en otros lugares, no digo que no. Pero acá nos hemos reunido, felizmente, con estos 5 denominadores comunes, que son los 5 mínimos comunes denominadores que entiendo en general comparte la inmensa mayoría de la población argentina. Pienso que la inmensa mayoría de nuestra población quiere un gobierno ético. La inmensa mayoría quiere terminar con la pobreza. La inmensa mayoría quiere la defensa seria del ambiente y la transición de todo lo que hoy es destructivo y contaminante. La inmensa mayoría de la gente quiere una democracia participativa y la inmensa mayoría siente que la Argentina tiene mucho para desarrollar económicamente, pero no lo puede hacer destruyendo, lo tiene que hacer construyendo. Y la Argentina tiene por delante, Daniel, 50 años luminosos que nos van a exceder en mucho a nosotros. Son 50 años de progreso, te diría, indefinido, en el buen sentido de la palabra. No hablamos del progreso destructivo, hablamos del progreso, ese progreso que nos lleva a mejorar la calidad de vida de toda la gente y a una ocupación interesante porque de nuestro territorio que va a hacer que la Argentina pueda abordar los desafíos del siglo XXI de una manera más inteligente de lo que lo está haciendo actualmente. Si Argentina sabe que marcha en un horizonte de 50, 60 años a 100 millones de habitantes, ya empezamos a trabajar para eso. Y vos me decís, bueno, pero todavía no somos 100 millones. Es cierto, todavía no somos. Pero si vos pensás que la Argentina, cuando nace, quizás no llegara a 1 millón sus habitantes, y hoy somos 45 millones, es probable que hayamos crecido entre 50 y 70 veces en población, entre 50 y 70 veces. Es decir, que se multiplicó la población por 50, 60 o 70. Estados Unidos, desde la independencia a la actualidad, se multiplicó por 100 veces. Pero ellos se independizaron en 1776 y nosotros 34 años después, en 1810. Pero si vos pensás que nos multiplicamos por 50, 60 o 70 veces, multiplicarnos por 2 no es tan difícil. ¿Y por qué sería conveniente multiplicarnos por 2? Muy sencillo.
porque somos pocos en la Argentina y la falta de densidad demográfica hace también a serias dificultades que tiene el país. Este es un país muy grande, es enorme. Si uno midiera desde La Quiaca a Ushuaia, que es probable que estemos en más de 5.000 kilómetros, pero eso es la mitad del país. Si seguís viaje hasta el Polo Sur, que es donde terminaría la Argentina, estarías hablando de más de 10.000 kilómetros entre La Quiaca y el Polo Sur. Es decir, tenemos un país enorme, un país riquísimo, un país para vivir bien. Pero vos me metiste en una encrucijada porque yo vengo agotado, Daniel, vengo con un cansancio tremendo, y vos me metés en una candidatura que todavía no está porque recién mañana se van a presentar las listas y quizás el lunes entonces podamos desarrollarlo con más ímpetu. Bueno. Pero vamos a empezar a hablar de a uno los temas. Sí. Los vamos a empezar a hablar de a uno. Y para que nuestros oyentes por lo menos estén al tanto de qué es lo que estamos planteando y para que observen con absoluta claridad que al proyecto que expresan los dos grandes conglomerados hegemónicos hay otro proyecto que puede ser mucho mejor. Pero mire que yo pienso hacer preguntas incómodas, que a lo mejor lo van a hacer tambalear, A ver, no hay ninguna que me haga tambalear. No, digo. Porque hay que explicarle a la gente y a veces, uno no solo quiere escuchar propuestas, quiere saber cómo se van a hacer, en qué se sustentan, la solidez, ¿no? Que cada propuesta tiene. Cada propuesta tiene un soporte. Por ejemplo, el ingreso básico universal, nosotros ya hemos dicho hasta el cansancio que es fácil de financiar si hay voluntad política de hacerlo. Pero ahí también lo podemos llamar a nuestro amigo Nahum Klicksberg, que nos puede dar una mano para explicar qué es el ingreso básico universal. Sí, lógicamente, y felizmente que hacemos este programa y que tenemos tanta gente que nos puede ayudar a elaborar proyectos de ley. La verdad que sí. Cientos y cientos de especialistas que saben sobre distintas materias que nos pueden ayudar realmente a algo que nosotros sabemos armar el rompecabezas, pero las piezas las van aportando distintas personas, distintos conocedores de la realidad, que en definitiva son los que nos permiten darle sustentabilidad a un proyecto de país. Necesitamos recuperar el proyecto justo, que en definitiva es el proyecto de país. Tenemos a Laura Deriu en el micrófono. Laura, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo están ambos dos? Pues yo estoy tan cansado que no te puedo explicar. Yo no importa. Yo estoy hecho una pinturita. Este debe haber dormido bien anoche. Pero bueno. Mucho trajín, mucha campaña, ¿no? No, todavía campaña no, bueno, todavía no. Digamos más que campaña, trámites. Sí, y aparte te quiero decir, para ser sincero, hay gente que ha trabajado más que yo durante estos días y que realmente ha pasado horas y horas y horas haciendo trabajos que tienen que ver justamente con esto que se ha dado como la enorme burocratización de la política, que es una suerte de obstáculo que se le pone al pueblo para que no participe en política, o si quiere participar que lo haga subordinándose a alguno de los dos conglomerados hegemónicos que están financiados de distintas fuentes y que lógicamente tienen un montón de cuestiones resueltas, pero el poder en la Argentina no lo quieren largar y entonces buscan la manera de que no haya nada nuevo que los ponga en riesgo, y para eso las trabas son multitudinarias. Sí, exactamente, es así, buscan buscan la polarización, y nada más que eso, todos ganan ahí, todos ganan de los dos sectores, ¿no? Sí, con muy pocas propuestas, con muy pocos proyectos, con casi propuestas nada. ¿En qué se diferencia la nueva propuesta de Juntos por el Cambio del gobierno anterior? ¿Vos escuchaste a alguien que diga qué es lo que hicieron mal y qué es lo que no volverían a hacer? Yo no escuché a nadie. Nada, en absoluto. Los anteriores, bueno, los que están ahora ya los estamos viendo, o sea, no necesitamos que propongan nada. Ya sabemos cuál es el rumbo. Yo no sé si tienen rumbo o van a las derivas. La verdad es que ese es el rumbo. Ir a la deriva también es un rumbo. Claro, el vamos viendo, digamos. Vamos viendo. Es como salimos de vacaciones. ¿Y a dónde vamos? No sabemos, pero salimos y agarramos una ruta y vamos viendo. Sí, y por ahí no llegamos a ningún lado así. Sí. En general es un mal
método el de salir improvisando, por lo menos habría que tener un pequeño horizonte al cual acercarse. Pero bueno, es lo que tenemos y nosotros vamos a participar tratando de ofrecerle a la población una alternativa política. Que se llama Proyecto Justo, Social y Humanista. Laura, queríamos preguntarte, vos que estás siempre ahí hurgando, investigando y que sos una conocedora, ¿vos sentís que sobre el tema de la vacunación los gobiernos nos están diciendo toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Ocultan o desconocen? ¿Ocultan o ignoran quizás y por tanto no es que estén ocultando, sino que no lo podrían decir porque no lo saben? Mira, hay una mezcolanza. Realmente hay una mezcolanza y si no, es muy sencillo. Uno analiza lo que se decía, no un año y medio atrás, hace 6 meses atrás, y ahí te vas a dar cuenta de todo lo que se afirmaba o que se afirmaba al comienzo de todo esto, o que se afirmaba a mediados, o que se afirmaba incluso a fin del año pasado. Todo va modificándose y va cambiando. Inclusive van cambiando en los propios portales. Vos a veces lees una noticia que sale en un portal acá, en la Argentina, y después lees otra noticia que sale en un portal en Reino Unido o en Israel, y es distinto. O sea, lo que dicen es diferente. Entonces vos decías, ¿cuál es la realidad? ¿A quién les tengo que creer? ¿Cuál es la fuente? Bueno, se están dando situaciones muy interesantes desde el punto de vista de análisis, inclusive político y periodístico. Lamentablemente, acá los periodistas parece ser que están todos encolumnados hacia un solo relato, ¿no? Hacia una sola supuesta hasta ahora verdad. Pero pasan cosas fuera de lo que uno está acostumbrado a escuchar todos los días desde hace 1 año y medio y sin pausa, a lo que sucede realmente en los centros, digamos, de científicos en donde inclusive surgen estas nuevas terapias o estos nuevos estudios o estos nuevos descubrimientos. Justamente ha pasado algo muy insólito y te digo, vas a entender por qué la relevancia del tema. Hace pocos días sale un señor a advertir acerca de un posible, o sea, fundamentalmente a digamos, no oponerse directamente, pero sí advertir acerca del uso de estas vacunas, producto de la biotecnología, de la ingeniería genética, en jóvenes. Y sobre todo en niños. Y dice, habla de que hay un riesgo real y potencial y que hay trabajos que también estarían dando cuenta de que no son tan inocuas como se las pretende presentar. Bueno, inmediatamente, obviamente, esto es este hombre es vapuleado, borrado de LinkedIn, censurado en las redes, etcétera, etcétera. No sería nada raro, porque eso ha pasado y pasa permanentemente. El problema es que este señor es justamente el que creó la tecnología de ARN mensajero. Es el creador de esa técnica con la cual y a partir de la cual se elaboraron estas vacunas, y es un prestigioso virólogo, biólogo molecular que viene trabajando desde hace varias décadas en este tema. Si no se tratara de esa persona, uno diría, bueno, uno más que borran de los tantos. Y eso es lo que ha generado en estos últimos días, una gran revolución y discusión en ámbitos inclusive científicos y académicos. Este señor se llama Robert Malone. Malone, igual que, ¿te acordás de Los Intocables? Sí. El personaje de Sean Connery, que justamente era Malone. Bueno, para que nos acordemos un poco el nombre. Bueno, este señor ha hecho advertencias y lo ha hecho en el marco de una especie de debate con otros personas también ligados a la ciencia, no solamente a la difusión, o sea, no periodistas, sino científicos, y ha generado una enorme revolución en el mundo científico, sobre todo porque este señor le advierte a quién, a la FDA.
de los Estados Unidos. O sea, es un organismo que controla los productos farmacéuticos y las drogas y los alimentos. O sea, es un organismo, digamos, el más importante. Esta advertencia se la hace cuando toma conciencia de que se pretende vacunar a los más jóvenes. Y no es el único. En Canadá surge otro señor que se llama Brian Bridle, que tampoco es un terraplanista ni un conspiranoico, no, es un profesor de inmunología viral universitario y que justamente se dedica a crear vacunas. Ha pasado toda su vida investigando y su carrera y creando vacunas. Por eso te digo que es interesante que estas personas que están ahí en el ojo de la tormenta, que están ahí en el tema de la investigación más profunda de estas cuestiones, salen a plantear cuestiones o cuidados que habría que tener en relación a la aplicación de estas vacunas en los niños. Ellos se basan en eso, en prevenir y advertir acerca de que lo que parece que es tan inocuo y que se queda aquí en las células del brazo, podría no serlo y podría ir a otras células a través del torrente sanguíneo y generar no se sabe qué, porque de alguna manera esto es experimental y si bien a mediano y corto plazo podemos tener algunos resultados, a largo plazo sabemos que hay que esperar, no queda otra. Este señor se basa en lo siguiente, y es interesante, dice, el riesgo de COVID es, en las poblaciones estas de jóvenes, grave y letal, es tan bajo que necesitamos estar muy seguros de que los riesgos asociados a la vacunación masiva no sean mayores. Es algo simple lo que plantea. En función estamos hablando de las poblaciones de jóvenes y de niños. Este también afirma que los miembros asintomáticos de esa población, jóvenes y niños, no presentan riesgo de transmitir COVID a otros, que es lo que ahora estamos viendo, que se pretende inocular a los niños porque pueden ser los que contagien a los adultos. Pero es algo raro porque los adultos mayoritariamente ya están vacunados. Entonces, estamos tratando de ahora ir por el tema de la inmunización de los niños, ¿para qué? Para que no nos contagien a nosotros. Bueno, este hombre sostiene que ese riesgo es un riesgo prácticamente inexistente. Y después plantea otra cuestión rara, o sea, considerablemente interesante, que dice que hay estrategias eficaces para el tratamiento precoz, para los pocos niños o jóvenes, etcétera, en edad fértil que puedan estar en riesgo de COVID. Y dice, entre los medicamentos que menciona hay dos que son nombres raros, no los voy a nombrar, pero hay uno que es muy familiar y se llama ivermectina. UPA. Entonces, este hombre inmediatamente recibe el apoyo del creador de la técnica, el doctor Robert Malone. ¿Por qué? Porque es instado a desdecirse de todo bajo amenaza de perder el trabajo y la matrícula. Y además le crean un sitio falso en el cual inundan de trabajos sin rigor científico y sin ningún fundamento. Entonces hay muchos que acceden a ese sitio, incluso del mundo de la ciencia, y leen esas cosas que están ahí y dicen, pero esto es un disparate. Pero no era él, era un muleto de él. En el mismo momento que él dice esto, lo operan de esa manera como para crear un desprestigio a sus simplemente advertencias. Entonces, esto ya está tomando otro color, e insisto, mira, te digo la verdad, si el doctor Robert Malone no hubiese dicho lo que dijo y haber advertido lo que advirtió, yo te diría sinceramente lo que pienso. Creo que era el candidato, y creo que no exagero, a ganar el premio Nobel de Ciencia, porque fue el creador de la técnica. Ahora, habló y ahora fue borrado de todos lados. Entonces esto lo que te hace pensar, y te hace pensar mal. ¿Por qué?
porque estamos hablando del el más alto nivel de investigación científica, de personas que están creando estas cuestiones, que las están estudiando, que las están desarrollando, y de ahí vienen las advertencias. Entonces, no se puede hablar del tema, no se puede hacer una discusión científica, no se pueden plantear dudas. Esto es como una cuestión absolutamente ortodoxa, que esto es la verdad absoluta y todo lo demás es terraplanista, es antivacuna, es bla bla, y no es así. Mucha gente que tiene dudas se ha aplicado infinidad de vacunas, inclusive contra la gripe. Es más, mucha gente que tiene dudas ha vacunado a sus hijos y nunca tuvo dudas, pero ahora sí las tiene. ¿Por qué? Porque son las primeras vacunas de estas características, de terapia génica o de ingeniería genética, como querramos llamarle, que surgen en una emergencia, o sea, surgen en el medio de una pandemia, y surgen sin los tiempos que son los que se consideran necesarios y aplicables para el desarrollo de cualquier vacuna, no solo de este tipo de vacunas. Ahora, ¿vos no crees que en general los gobiernos han evaluado, bueno, si no vacunamos, muere X cantidad de gente, y si vacunamos, muere Y cantidad de gente, y como Y es menor a X, Y me juego y vacuno? Claro, pero eso tampoco... Se interpretó lo que dije, ¿no? Claro, sí, se entiende, pero eso tampoco podemos decir que sea absolutamente así, porque, a ver, la enfermedad tiene una mortalidad muy baja, probadamente, esto es de un 2% o menos. En los comienzos, mucha de esa mortalidad tuvo que ver con el desconocimiento y con las malas praxis, sí, también. La enfermedad es tratable, sí y sí, en parte sí. Mirá, recién acabo de ver, bueno, para la gente que está en el tema del espectáculo, Susana Jiménez es un caso. Susana Jiménez estaba internada y no mejoraba, y de golpe le trajeron un remedio, digamos, llamémosle así, supuestamente eso trascendió, de importado, y mejoró, y se fue a su casa. ¿Y cuál es ese remedio? Bueno, ese remedio se llama anticuerpos monoclonales. Ajá. Justamente de pues son muy caros. Creación y premio Nobel de un argentino, Milstein. Claro. Entonces, Milstein los descubre, los desarrolla, y hay mucha referencia, inclusive se puede determinar, de que los anticuerpos monoclonales responden bien. Y buscando el tema de anticuerpos monoclonales, me encuentro con una noticia del 21 de julio, que te la quiero decir porque es realmente una primicia. Dice, tratamiento de anticuerpos monoclonales para el COVID ya está en la ciudad y es gratuito. ¿Sabes en qué ciudad? No. Mar del Plata. Uy, no me digas. Mar del Plata. Se aplica a pacientes de COVID mayores de 60 o mayores de 18 años con patologías de riesgo, bla, bla. O sea, lo usan inclusive con los primeros síntomas, o lo usan también como preventivo, lo usan como curativo en pacientes hospitalizados. O sea, Mar del Plata, la capital, día 21 de julio es la noticia, tratamiento de anticuerpos monoclonales para COVID ya está en la ciudad y es gratuito. O sea, amigo, después de 1 año y medio... ¿Qué noticia que nos das? Esto lo vamos a... ojo que esto lo vamos a observar, que todos estén enterados allí en Mar del Plata. Claro, no sé si se aplicará en otros lugares. Lo cierto es que Donald Trump fue tratado de esa manera, dicen. Acá me están haciendo señas. Sí, ya nos vamos. Uy, ya me pasé, son y 55. Bueno, y el tema de la ivermectina, también hay mucha gente que habla de la ivermectina. Yo no voy a meter en ese terreno, pero quiero decir, hay tratamientos, bueno, esa es la incógnita que todos tenemos. Pero te dejo esto de Mar del Plata para que lo tengas en cuenta. Muy bien, Laura Deriu, bueno, te agradecemos muchísimo. No, a vos, Mario. Bárbaro, un beso. Bueno, nosotros nos estamos yendo, volvemos el lunes a las 12 del mediodía. Los dejamos aquí en Radio La Luna con Independiente Rey de Copas. Rey de Copas, que no nos fue tan bien con el Santos. Pero bueno, de todas maneras lo dejo con Oscar Algañarás y nosotros nos encontramos en nuestro programa La Brújula, lunes próximo, 12 horas. Chau, buen fin de semana.